Primera Timoteo, el capítulo 4, el versículo 12 adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a orar. Queremos, oh Dios, ponernos en tus manos esta noche, suplicándote, mi Dios, que tu Espíritu Santo tome el control de tu palabra, que esta noche aprendamos más de ti, bendito Dios, que pueda ser útil para que nosotros vivamos como a ti te agrada, Padre Santo. Te suplicamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si hay algo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, primero le dice: sé ejemplo. Y ustedes ven que la Biblia dice que a ti y a mí nos ha llamado sal y luz de la tierra, no para que alumbremos solamente aquí adentro o que demos sabor solamente aquí adentro, sino que también podamos hacerlo afuera. El problema, hermanos, no es aquí adentro, porque el problema aquí adentro no escuchamos malas palabras o alguien ha escuchado dirigir con malas palabras, hermanos. Aquí adentro no nos insultamos, pero el problema es afuera. Y afuera los vecinos, los familiares nos conocen, mis hermanos, no por lo que hacemos aquí, sino por lo que somos afuera. Aquí pueden conocer a nuestros hermanos de alabanza y decir: qué bien que tocan, pero afuera nos van a decir cómo nos portamos. Y la gente va a acercarse a Dios, mis hermanos, no por lo que somos aquí, sino por lo que hacemos afuera. Por eso es necesario, hermanos, que tú y yo cambiemos. Y esta noche vamos a comenzar una serie que Pablo le dice a Timoteo: nadie te tome en poco. Pero para que nadie te tome en poco tienes que ser ejemplo. Y hermanos, sí somos ejemplo, lo bueno o lo malo, pero somos ejemplo. No hay otra manera, no hay un lugar intermedio. Sí somos ejemplo. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, dice: Timoteo, sé ejemplo. Primero dice: en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Es verdad que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, que es un pastor joven de los creyentes, pero también nosotros tenemos que ser ejemplo, mis hermanos, en afuera. Y esta noche vamos a hablar de ser ejemplos en palabra. Y hermanos, somos ejemplos en palabra. La gente va a saber de nosotros cómo hablamos, qué decimos, cómo nos expresamos. Porque las palabras, mis hermanos, son las más poderosas que hay en nosotros. Hablamos, por favor, Proverbios, el capítulo 18. Y a medida que buscamos, dile por favor al que está a tu lado: ¿cómo hablamos? O ¿cómo hablas? Dile. Porque lo que hablamos, hermanos, afecta. Las personas nos van a tratar como hablamos, forma parte del carácter. Pero la gente va a venir como hablamos. Si tú vas a la tienda de la hermana Sandra, cómo ella te habla y cómo te atiende va a hacer que las personas vuelvan, ¿verdad? Pero cuando hay personas que no van a volver es porque los tratan mal y les hablan mal. Pero miren lo que dice Proverbios 18:21. Y Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermanos, ¿cómo hablamos? Podemos destruir o podemos levantar a las personas. Los que somos papás muchas veces nos equivocamos y les decimos a nuestros hijos: no sirves para nada. ¿Por qué no te mueres? ¿Para qué has nacido? Tu hermano es mejor que vos. ¿No les ha pasado eso, hermanos? Y cada palabra que nos han dicho o que hemos dicho, dice la Biblia, tiene el poder de levantar o de destruir a las personas.
Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: primero, sé ejemplo en cómo hablas. Pero no solo los papás, también los hijos, cómo contestan a los padres hace la diferencia, ¿no es verdad? Por eso es necesario que nosotros entendamos primero, hermanos, cómo hablamos. Pero para poder hablar bien, Santiago, el capítulo 1, el verso 19, miren lo que dice, hermanos, Santiago. Hoy vamos a agarrar mucho Biblia, así que, hermanos, qué bien que han traído sus Biblias. Santiago, el capítulo 1, el verso 19, dice de la siguiente manera, hermanos. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Eso es verdad o no, hermanos? Está diciéndonos el Santiago: piensa primero antes de hablar. Porque cuando no pensamos, hermanos, podemos destruir a las personas. ¿No nos ha pasado, hermanos, que a veces hablamos y después pensamos y nos arrepentimos porque ya hemos dicho y hemos destrozado vidas? No se olviden, hermanos, que los golpes pueden sanarse. Y las veces que el hermano Luis le ha golpeado a la hermana Sandra, pues se ha sanado. Pero las palabras, mis hermanos, las palabras, el hermano Luis le está diciendo: ¿cuándo te has contado? Tranquilo, hermano. Las palabras, hermanos, destruyen el corazón. Las palabras llegan aquí. Por eso el apóstol Pablo le está empezando a decir a Timoteo: Timoteo, tienes que ser ejemplo en palabras. Y yo sé que es difícil dominar nuestra lengua, hermanos. Y es difícil porque realmente somos tan violentos para hablar, pero tan tardos para pensar, hermanos. Alguien comparó al ser humano como los animales, ¿verdad? Dice: eres como el ratón. El ratón tiene orejas grandes, pero su boca es chiquita. O eres como el cocodrilo, que tiene una boca y sus orejas pequeñitas. No sé cuál eres, pero sí tenemos que saber, hermanos, y entender que lo que hablamos va a influir en los demás, para bien o para mal, pero vamos a levantar o vamos a destruir. Dije que no podemos dominar la lengua, eso es verdad, pero con la presencia de Dios sí podemos hacerlo. Santiago, el capítulo 3, los versos del 1 adelante, dice, hermanos, habla sobre la lengua. El verso 8 dice: pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Yo vengo aquí a la iglesia y le alabo y le digo: gracias, bendito Dios. Pero afuera le maltrato a mi esposo, hermanos. Maltrato a mis hijos. Maltrato a mis padres con las palabras. Dice Santiago: con eso nosotros, con nuestra lengua, con nuestra forma de hablar, alabamos a Dios. Pero también, mis hermanos, maltratamos a las personas. Y eso, dice Dios, está mal. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo estás con tu forma de hablar? Proverbios, el capítulo 10, el verso 19, dice de la siguiente manera, hermanos. Les he dicho, hoy vamos a leer mucho Biblia, hermanos. Proverbios, el capítulo 10, el verso 19, dice de la siguiente manera. El 19: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios, ese es prudente. ¿O no es así, hermanos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es cómo hablamos, cómo nos expresamos. Lo mismo dice Proverbios 13:3, dice: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Es decir, tenemos que ser prudentes para refrenar cómo hablamos.
Porque lo que hablamos, hermanos, nos arruinamos a nosotros mismos y arruinamos a las personas. ¿Conocen a personas como hablan, hermanos? Y hay personas que no puedes acercarte porque enseguida están insultando, están criticando, están hablando malas palabras, están destruyendo con las palabras. El problema del ser humano para que haya una relación entre personas, entre padres e hijos, entre esposos, es cómo hablamos. Y yo pregunto, hermanos, ¿cómo hablas? ¿Qué dices? ¿Pensamos antes de hablar? Los problemas, hermanos, comienzan con lo que tú hablas. ¿O no es así, hermanos? Pero la Biblia es sabia, hermanos, y la Biblia nos dice también cómo nosotros podemos evitar, cómo contestamos. Proverbios capítulo 15. Miren lo que dice, hermanos. Proverbios, el capítulo 15. Si bien escuchamos, hermanos, y nos van a provocar y nos van a lastimar, el problema es, hermanos, yo no puedo influir en cómo me hablan, pero sí puedo influir en cómo respondo. Y yo puedo evitar los problemas, hermanos, cuando yo respondo. Y Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Podemos evitar los problemas si nosotros sabemos responder. Porque si no sabemos responder, hermanos, créanme, el problema se hace grande. Y Jimmy le dice a Mabel: Mabel, ¿ya está la comida? Y Mabel le dice: ¿cuál comida? Si todo a mí, yo tengo que levantarme, tengo que arrinconar la casa, cocinar, a tus hijas tengo que atender, aparte de eso a tu nieto más tengo que atender, y me vienes a pedir comida, no lo hay. Y Jimmy dice: eres una floja. ¿Floja yo? Yo no soy como tu mamá. Ya está. Y Jimmy dice: no la metas a mi mamá. Y se empieza a hacer grande el problema, ¿verdad? Por eso la Biblia dice: la blanda respuesta quita la ira. Está en nosotros evitar los problemas, porque el problema no es cómo te dicen, cómo respondes. El apóstol Pablo dice a Timoteo: sé ejemplo en la forma de hablar. El libro de Proverbios 17, miren lo que dice, hermanos. 17 dice así: en todo tiempo ahí es como un hermano está mal mi chanchulla, hermanos. La lengua apacible calma el furor. La lengua apacible calma ¿qué? El furor. Proverbios 10:19 dice de la siguiente manera: hayamos leído: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios, esa persona es prudente. Vuelvo a decir, no puedes evitar cómo te hablan, pero puedes evitar, para que no haya problema, cómo contestas. En el trabajo, en la universidad, en la casa, en todo lugar, podemos evitar el problema cómo contestamos. Porque si contestamos agresivamente, hermanos, enseguida vienen los golpes y uno se pierde, y después al día siguiente está en las noticias las cosas que ha hecho. Dos cosas no te olvides, mi hermano: cómo hablas, y segundo, cómo contestas. Lo tercero, miren lo que dice Juan, el capítulo 38:32. Y el evangelio de Juan está diciendo, hermanos, Jesucristo dice de la siguiente manera: 8:32 dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Habla verdad. Qué fácil es mentir, hermanos. Mentimos con mucha frecuencia, y es lo más fácil mentir. Pero dice: si tú hablas la verdad, va a hacer las cosas diferentes, te va a hacer libre. Yo creo que todos hemos mentido aquí alguna vez, hermanos.
Pregunto, ¿cómo hemos dormido? Para que nos enteren. ¿Cómo hemos dormido, hermanos? Y toca la puerta, dice, le han venido a contar. Y uno anda desesperado, angustiado, porque le van a decir lo que tú has dicho mal. Es fácil mentir, pero ese ejemplo habla la verdad. ¿Ustedes han escuchado a las personas decir juro por 10? ¿Por qué juran, hermanos? Porque creen que les crean, ¿no ven? A ver, jurá. ¿Han escuchado, hermanos? A ver, jurá. Y las personas dicen, sí, juro. ¿Por qué? Porque quieren que les crea. Y si no nos creen es porque ya han descubierto que mentimos. Y cuando mentimos, hermanos, créanme, ya en la boca, ¿cómo es ese dicho, hermanos? En la boca. ¿Cómo es, María? 3 cosas que hasta ahora la Biblia nos dice, hermanos. Primero, lo que hablamos, o dañamos, o lastimamos, o levantamos, o destruimos a las personas. Segundo, hermanos, ¿cómo contestamos? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera aumenta el furor. Tercero, hablemos verdad. No tenemos por qué, hermanos, no tenemos por qué decir juro. Dice Jesucristo que tú sí sea sí y tú no sea no. Nada más. Hablemos la verdad si quieres ser libre. Porque, hermanos, si nos equivocamos, ese rato le decimos ya pasado, ¿verdad? Pero cuando mentimos estamos desesperados porque se va a saber. La cuarta cosa, mis hermanos, dice, no prometas si no vas a cumplir. Hermano Luis, ¿alguna vez le has prometido a la hermana algo? ¿Has cumplido? ¿Tú le has prometido algo a tu mamá? ¿Has cumplido? Johnny, ¿le has prometido algo a tu mamá? ¿Has cumplido? Es fácil prometer. Y, hermanos, si dice, Marco le dice a su esposa Ana, dice, perdón, nunca más, yo te prometo. Pero llegado el momento, hermanos, nos olvidamos. Cuando prometemos, cuando queremos algo recoger de la otra persona, cuando queremos beneficiarnos en algo, ahí prometemos, hermanos. Pero la Biblia dice, no prometas si no vas a cumplir. Vayamos a Eclesiastés, por favor, capítulo 5. El libro de Eclesiastés, capítulo 5. Y escuchen, hermanos, no solo prometemos a las personas, también le prometemos a Dios. Pero cuando Dios nos ha dado lo que le hemos pedido, nos hemos olvidado de la promesa, hermanos. Miren lo que dice Eclesiastés, el capítulo 5. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, del verso 1, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque en la mucha ocupación viene el sueño, y en la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz
y que destruya la obra de tus manos. Está diciendo, hermanos, cuando prometes a Dios, cumple. Porque si no cumples, dice, ¿por qué haces que destruya tu bendición? Pero no solo prometemos a Dios y no cumplimos, también prometemos a las personas y no cumplimos. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, hermanos, sé ejemplo en palabra. Primero, sé ejemplo en lo que hablas y cómo hablas. Segundo, hermanos, evita los problemas. Cómo respondes puedes evitar el problema. Tercero, no mientas. Cuarto, dice, no prometas si no vas a cumplir. Cumple lo que prometes. Pero el quinto, hermanos, podemos leer, por favor, Mateo 12, el libro de Mateo 12, el capítulo 35 al 37. Miren lo que dice, hermanos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Cuándo dice, hermanos? En el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Cuidar de lo que hablamos. Porque es fácil hablar, pero es difícil, mis hermanos, abstenernos de hablar. De una boca pueden salir bendiciones, pero también de la misma boca puedan salir maldiciones, dice Dios. Aquí le alabamos a Dios y le servimos, pero afuera, mis hermanos, maldecimos a los hombres y hablamos mal. Ahora pregunto, hermanos, si somos ejemplos aquí es difícil. El problema es afuera. Porque afuera nos ven cómo eres como hijo, cómo eres como padre, cómo eres como vecino. Afuera nos ven. Y con la forma de hablar o podemos ganar personas o podemos apartar a las personas de Dios, hermanos. Porque nos ven y nos escuchan. Por eso Dios nos ha llamado la sal y la luz de afuera del mundo, no de aquí adentro, es afuera. ¿Cómo nos portamos? ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre aquel que no conoce y el que conoce a Dios? El ser chofer no es fácil, ¿no ve, hermano Luis? Y se meten por tu delante y te cruzan y frenan seco. Es fácil reaccionar, hermanos. Les conté una vez, estaba en la Sucre y 25. Había uno que estaba a mi delante y me parece que se distrajo. Y yo me adelanté, hermanos, porque el taxista tiene que ser así, no hay otra. Me adelanto y cuando me adelanto agarro una señora y se sube. Y el que está a mí detrás, que estaba delante mío, viene y se apega a mi auto y me empieza a insultar, hermanos. Yo no lo veo, me empieza a insultar. Y cuando me doy la vuelta y lo veo, pastor, buenos días, me dice. Era un hermano. Nos ha pasado a todos, hermanos. Pero es afuera, no es aquí. Es afuera, mis hermanos. Yo sé que es difícil y que la primera reacción que tenemos es hablar mal, es insultar. Pero si queremos agradar a Dios y si queremos vivir como Dios dice, está aquí en la palabra, hermanos. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, sé ejemplo. Y sé ejemplo en lo que hablas. Lo primero. Pregunto,
somos ejemplo en lo que hablamos, hermanos? ¿O sale de nuestros labios lo primero que llega? Yo creo que tenemos que cambiar y tenemos que hacer lo que dice Santiago: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y para ser diferentes, dos cosas, hermanos. Aquí está lo que tengo que decir y lo que no tengo que decir, lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Pero de nada sirve si yo sé esto y no lo vivo, ¿verdad? Pero para vivir esto tiene que haber oración. Y la oración nos hace sabios, nos hace prudentes. Esto nos da inteligencia. Pero la oración hace que tú y yo seamos sabios y prudentes y podamos hablar como Dios dice. Que esta semana, hermanos, tú y yo seamos ejemplo en la forma de hablar. Pongámonos de pie, vamos a orar. Queremos, oh Dios, papá, ponernos en tus manos, oh Dios. Perdón, papito, porque nuestra forma de hablar, Señor,